mucho hemos pensado, un grupo que siempre venimos a orar sobre la amistad con Dios. La importancia de entrar en amistad con Dios. Quizás tú piensas, bueno, la amistad con Dios es solamente para algunos pocos. Y leyendo la Biblia me di cuenta que todos podemos llegar a ser amigos de Dios. Pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Dios y creer que Él existe y que hay recompensa. Si alguien de ustedes que es mi amigo siempre me habla de ahí afuera y yo estoy aquí, no le voy a entender bien, él tampoco a mí, va a tener que acercarse y nos sentamos y hablamos y nos hacemos amigos. No, una amistad por terceros no se construye, normalmente se destruye. Necesitamos acercarnos. Quizás una pregunta que muchos se hacen, ¿puede un hombre mortal entrar en amistad con Dios? Dice el Salmo 25, 14 y 15. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran. Entonces parece ser que cuando nosotros honramos al Señor, por supuesto, nadie que no cree honra. El que cree, ama y honra y obedece. Entonces, Dios abre el camino porque dice, tú, Dios, se hace amigo de aquellos que lo honran. Parece ser que Él quita los imposibles para que esa amistad se pueda hacer real. Pero parece ser también que primero tiene que haber un paso de nuestra parte. Buscarlo, creer y honrar. Tú, mi Dios, te haces amigos de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. La segunda parte es revelación. Él empieza a revelarnos sus planes, sus ideas, sus propósitos. Sus propósitos para nuestra vida, pero sus propósitos más allá de nuestra vida. Y eso vemos nosotros, las personas en la Biblia que caminaban en íntima comunión con el Señor y caminaban en amistad con Dios. Dios les mostraba lo que Él planeaba hacer. Fíjense cuando Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra, Dios dice, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? A mi amigo. Le tengo que contar primero. No puede ser que él se entere por las noticias. Es tremendo esto. El dueño del universo dice, bueno, no. Parece ser, no voy a ser tan irreverente con Abraham y no le voy a contar. Voy a contarle. De él voy a hacer un gran pueblo. A él le he elegido. Pero ¿dónde empieza eso? ¿Dónde empieza eso? Eso empieza cuando Dios nos llama y nosotros decimos sí. Ahí empieza. Cuando nosotros empezamos a hacer caso a su voz y obedecerle y honrarle. Porque dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham se levantó y se fue. Y obedeció, creyó. Y se fue a una tierra que él no conocía.
se despojó de todo lo que él amaba por amor a Dios que más amaba. Y ese se repite varias veces en su vida. Una madrugada Dios le dice, bueno, ahora agarra a tu hijo y te vas y lo sacrificas en el monte Moria, a 3 días de aquí. ¿Qué dice la Biblia? Y Abraham se levantó muy de madrugada, preparó todo y salió. Obedeció. Una vez más le dijo a Dios, aunque no entienda, yo te honraré. Aunque no entienda, te obedeceré. Lo que tú has dicho voy a hacer. Y sabemos que Dios no permitió que matara a su hijo. Pero después de haber decidido hacerlo, inmediatamente después viene la bendición más grande sobre la vida de Abraham. Y siempre me impacta porque dice, porque obedeciste. Atiendan bien. Yo estoy totalmente seguro que no entendió Abraham, pero obedeció. No es porque entendiste. Hay muchos que entienden, ya hace rato ya entienden, pero todavía no obedecen. Porque obedeciste, vino esa gran bendición sobre él. Aunque no entendía, creía y obedecía. Dice la Biblia que él en su corazón creía otra cosa de lo que pasó. Él creía que realmente le tenía que matar a su hijo y Dios lo iba a resucitar. Eso dice el libro de Hebreos. Y estaba dispuesto a hacerlo, creyendo que Dios iba a resucitar a su hijo. Pero era en contra de los principios de Dios. Dios nunca iba a permitir eso. Solamente quería probar su corazón, lo que había dentro. Porque en los momentos difíciles, nuestro corazón se revela. Se revela lo que hay adentro. Si queremos ver lo que hay en el corazón, tenemos que hacernos pasar por un tiempo muy difícil y se manifiesta lo que hay adentro. Es tan tremendo lo que dice el Señor acá. Yo doy a conocer a ellos mi pacto. Y dice, y siempre dirijo a ti mis ojos. Eso dice el salmista. Pues solo tú puedes librarme de todo peligro. O sea, Dios se hace amigo de aquellos que le honran y les da a conocer su pacto. Pero el salmista dice, el que es amigo de Dios tiene un enfoque. Dirijo a ti mis ojos. ¿Dónde está el enfoque de aquel que cree que le honra? Está en Dios. Sus ojos están puestos en Dios. Es tremendo. Dios se hace amigo de aquellos que le honran y le revela sus planes, le abre el entendimiento. Y pueden ver más allá del hoy. Y yo creo que cuán importante es que en nuestro tiempo nosotros veamos más allá del hoy. Que el Señor nos revele lo que hay delante para tomar decisiones. Muchos en la pandemia se fundieron por haber hecho planes incorrectos antes. Pero había personas que tuvieron una percepción del Espíritu, que tomaron decisiones correctas,
que andaban en íntima comunión con el Señor. Y después cuando todo pasó, dijeron, wow, cómo el Señor me guió a tomar esa decisión que me guardó de una debacle. O sea, Dios busca la amistad de aquellos que le honran y le muestra sus planes. Así que si le honramos a Dios y buscamos su rostro, Él nos da una visión diferente. Quizás tenemos una visión muy borrosa o no tenemos una visión clara. Y el pueblo que no tiene visión se destruye, dice la Biblia. Pero si nosotros entramos en una amistad con el Señor, Él nos da visión, Él nos da claridad, Él nos muestra el camino. Y eso vamos a ir viendo cada vez más por la palabra. En Santiago 2, verso 23 dice así: así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Y fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Confió, por eso lo honró y obedeció. La fe, aunque no entendida, muchas veces. Yo estoy seguro que Abraham no entendía, no tenían GPS, no tenían noticias, no tenían fotografías de otros lugares y no habían viajado probablemente, porque era difícil. Todo era a pie, así que no es que cualquiera se iba ni a Buenos Aires, ni a Alemania, ni a Estados Unidos. Ahora casi todos ya han viajado a muchos lugares y ya saben muchas cosas de otros sitios. Pero aunque sepa sitios, aunque tenga fotografías, Dios no le dice dónde. Dios dice a un lugar que te voy a mostrar. ¿A quién le gusta esa inseguridad? Salí con tu familia y cuando hayas ido yo te voy a mostrar. Es difícil. Queremos seguridad, ¿no es cierto? Pero necesitamos entender dos cosas. Uno, tenés que tener la seguridad de que el que te habló es Dios y no tu propia estupidez. Tienes que estar seguro de que el que te habló es Dios. Y cuando tengas esa seguridad, cree lo que te dijo. Si tienes una palabra, avanza. Si no tienes una palabra, aunque la lógica te diga que el camino está abierto, no lo hagas. La lógica no tiene nada que ver con una voz de Dios. Abraham tenía dos cosas. Él sabía que Dios le había hablado. Y él creía en lo que Dios le habló. Salió. Yo me imagino su papá, su suegro, mirándolo. ¿Qué le habrán dicho? Bueno, no pensemos en el suegro de Abraham.
¿qué te diría tu suegro? ¿No es cierto? Irresponsable. ¿Quién dio lo que te habló? Andas teniendo muchos sueños raros. ¿Sí o no? ¿Y tus amigos? Si Dios les da una idea tan loca, mejor no lo cuentes a nadie porque te van a criticar hasta hacerte desistir. O salir rápido. No, pero una cosa tienes que saber, ¿quién te habló? Porque hay muchas voces. Las principales voces que escuchamos es el deseo de nuestro corazón. O la voz de alguien que tiene influencia sobre nosotros. O la misma voz del enemigo que nos quiere mantener en el mismo lugar donde ya dimos muchas vueltas. Dice, Abraham confió en la promesa de Dios. Y por eso Dios lo aceptó y fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Si Abraham se hubiera quedado, nunca hubiera llegado a esa amistad. Si él no hubiera obedecido, nunca hubiera llegado a ese crecimiento que llegó. Él honró a Dios en el momento que decidió obedecer, aunque no entendió. Él honró a Dios en el momento que decidió obedecer, aunque todavía no lo entendía. Él dijo, yo sé que fue Dios y como que sé que fue Dios, voy a ir. No sé qué va a pasar de mí, creo en sus promesas, por eso yo le obedezco y eso es honra. Eso es honra. Y por eso se ganó la amistad con Dios. Abraham confió, obedeció y Dios lo consideró amigo. Él recibió la revelación de los planes de Dios. La fe siempre nos lleva a un punto. La fe nos lleva al hacer. Porque si la fe no nos lleva al hacer, no es fe, está muerto. Nos lleva a hacer lo que Dios quiere, porque confiamos en sus planes. El resultado fue el siguiente: revelación, amistad, revelación de los planes, visitación de Dios, su misma presencia, Dios mismo vino a visitarle. Dios lo involucró en sus planes, así como ya dije, le preguntó, le dijo, mira, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios le guardó. Varias veces tuvo un aprieto. En vez que Dios permita que le hagan daño, hizo que le bendijeran. El rey de Egipto y varios otros reyes. Guardó a su familia, a su matrimonio. Bendijo su descendencia hasta los días de hoy. Es tan impresionante. Fíjate que vos tenés un buen amigo. Realmente un amigo muy bueno. Y ese amigo te quiere tanto y hay tanta diferencia entre ti y él. Muchas veces eso nos cuesta entender porque casi no hay amigos de un muy, 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 muy pobre y muy, 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 muy rico. Lastimosamente, hay muy pocos. Pero nuestra amistad con Dios es así. Un don nadie con un don todo en amistad. Entonces, vos estás con un amigo así
y tu amigo te quiere tanto. Y vos sos pasajero, pero Él es eterno. Quiero mostrarles lo que yo estoy diciendo con la vida de David. Por amor a David, una descendencia. Desastre la descendencia. Pero dice la Biblia, por amor a David, voy a guardar esto y esto y esto. La siguiente descendencia, peor. Por amor a David, dice Dios otra vez, voy a bendecirlo, voy a guardar esto. Y van 4 generaciones y 5 generaciones y Dios sigue diciendo, mi amigo David, por amor a David. Imagínate tu amistad con Dios, el impacto que tiene sobre tus descendientes. Porque tu amigo sigue vivo aunque tú ya te fuiste de esta tierra. Es otro nivel. Hasta nuestras generaciones son bendecidos las personas, los descendientes de Abraham por esa amistad, por esa fe. Qué tremendo, ¿no? Otro punto muy importante, Dios rompe todo lo imposible en la familia de Abraham. No nos olvidemos que Sara era estéril. No podía tener hijos. Y Dios rompe ese imposible. Sana la matriz de Sara y ella tiene hijos. Y la siguiente generación, la esposa de Isaac también era estéril. Y la esposa de Jacob también era estéril. Y también fueron sanados. Es tremendo. O sea, nosotros vemos que esa amistad, esa fe obediente, esa honra, hacía que todos los imposibles se vayan de la casa de Abraham y de su descendencia. A mí me parece tan poderoso. Entonces quizás tú digas, bueno, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Noé, estamos hablando de supermanes. No, estamos hablando de personas comunes y corrientes como tú y yo, que tomaron decisiones diferentes, que tú y yo también podemos tomar. Amén. Muy pocos lo creen. Amén. Moisés. Lo que me llama la atención en Moisés, estuve analizando por qué la Biblia dice que fue el hombre más manso. Y quizás alguna traducción diría el hombre más muerto. Porque yo creo que eso es lo que era. Era el más manso porque era el más muerto al ego, al yo, a los propios deseos. Él había muerto a sus deseos por los deseos de Dios, por los planes de Dios. En la vida de Moisés ya no había interferencia entre los planes de Moisés y los planes de Dios. Probablemente uno de los principales problemas que tenemos. Porque tenemos en el mismo escritorio nuestros planes y los planes de Dios. Y elegimos. Y a veces nuestros planes están arriba y los planes de Dios están abajo. Y lo que tú ves es tus planes y los planes de Dios están tapados por tus planes, ¿sí o no?
Es un buen momento en este tiempo, cerca de fin de año, cambiar las carpetas. Sacar los planes de Dios y ponerlos arriba. Y yo no diría poner nuestros planes abajo. Yo tengo un basurero al lado de mi escritorio. Si no lo tienes, llévalo a donde hay un basurero y decirle, Señor, hoy decido que tus planes son mejores. Hoy decido creer, porque ahí empieza la honra. ¿Cuántas veces ya trajiste el mismo plan delante de Dios en oración, en ayuno quizás, que es tuyo y quieres que lo firme? No lo va a firmar. Yo te doy una mala noticia. Dios no firma planes que no son suyos. Al revés es el tema. Lo que tienes que hacer es ir a Dios y decir, Señor, aquí me presento como tu hijo, tu amigo Abraham, para firmar el plan tuyo. Eso cambia nuestra visión. Porque el plan que es de Dios, Dios respalda. El plan que no es de Dios, no lo respalda. Sigues caminando solo, seguí en tus planes. Porque no es que Él va a salpicar con bendiciones tus planes si no son suyos. No lo va a hacer. Entonces oramos y nos emocionamos y creemos que ya fue Dios, pero siguen siendo nuestros planes. Y cuando fracasa, ¿quién es el culpable? Dios, el cónyuge, y hay uno más. ¿Quién más? 3 culpables normalmente hay. ¿No lo saben? El pastor. El pastor también tiene la culpa. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Necesitamos aprender a buscar los planes de Dios. Yo creo que Moisés estuvo muerto a sus propios planes. Tardó, probablemente tardó 40 años, por eso estuvo tanto tiempo en el desierto, solo. Pero él murió completamente, había una rendición completa a Dios. Porque si nosotros miramos su vida, parece ser que él le dijo a Dios, si me vuelves a dar una oportunidad, ya voy a hacer solo lo que tú me hablas. Yo ya dije muchas veces, a esta altura de mi vida ya no estoy para cometer errores, pero la sigo cometiendo. Pero ya no los quiero. Ya los detesto. Entonces él llega a un punto donde dice, ya no yo. Y él viene a Egipto, arriesga su vida cada día para presentarse delante del faraón. Y su comunión con Dios era tal que dice que él caminaba como viendo al invisible, como viendo a Dios. Y hay varios puntos que quiero mencionar de Moisés. Dice Éxodo 33:11, siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente como si hablara con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. Ahora lo que me llamó mucho la atención, Moisés tuvo muchos problemas en su trabajo. El pueblo era muy terco. Y varias veces se le levantó el pueblo contra él. Hubo varios intentos de cambio de timón. Hubo mucha rebeldía.
Entonces uno diría, bueno, tengo que hablar con el pueblo y ponerme de acuerdo y aflojar un poco algunas cosas que Dios me dijo y no. En todas las veces, y lean la Biblia, Moisés se postró delante de la tienda de encuentro con Dios. Él nunca se postró ante aquellos que le hacían la vida imposible. Y a veces en un momento de crisis nos postramos donde no tenemos que postrarnos. Y nos ponemos de acuerdo donde no tenemos que ponernos de acuerdo. Es impresionante que cada vez que Moisés se postraba ante la tienda del encuentro con Dios, Dios se manifestaba y hablaba. Y cuando era necesaria, la gloria de Dios fue tan fuerte que no le pudieron tocar. Porque hubo momentos donde le quisieron matar, pero no pudieron a causa de la gloria que le cubría. Eso es honra. En todo tiempo, postrarnos ante Dios. Eso tiene un significado tremendo. Es únicamente al Señor que voy a obedecer. Es únicamente su voz que me va a guiar. Moisés no avanzaba sin que Dios haya hablado. Su amistad era tan fuerte que él consideró quedarse en el desierto si Dios no seguía avanzando con ellos. Cuando él subió por segunda vez al monte y ayunó y oró 40 días y 40 noches, él le dice a Dios, quiero saber, ¿vas con nosotros o no vas a ir? Porque Dios había dicho que iba a enviar un ángel, pero él ya no iba a ir. Y le dice, si tú no vas, no nos hagas salir de aquí. O sea, yo no quiero avanzar si tú no vas. Y me impacta eso porque en el momento que lo leo me hace pensar que él prefirió seguir a Dios que a los placeres de Egipto. Él era el hijo del multimillonario más importante de la tierra en aquel tiempo, del ejército más poderoso de la tierra. Pero él decidió seguir al Señor. Y ahora tenía la oportunidad. Dios dijo, mi ángel va a ir, le va a llevar, le va a entregar esa tierra, la casa, todo. Y él dice, no, si tú no vas, yo no voy. Jonathan me preguntó hace 3, 4 días que yo creía que habló Moisés con Dios en el monte 40 días y 40 noches. Y yo a mi estilo le dije, ¿y qué pensás tú? Y pienso que no habrá hablado mucho, me dijo. Yo pienso lo mismo, le dije. Habrá contemplado la gloria de Dios, la hermosura de su santidad y habrá dicho, aquí quiero estar. Y yo creo que hay partes del camino que tenemos que esforzarnos. Y llegamos a un punto en nuestra amistad con Dios donde es fácil. Porque ya tenemos la revelación. Él se revela a sus amigos. Y cuando tenemos la revelación, el amor en nuestro corazón se vuelve tan grande por Él. Y como escamas que nos sirven cae el amor por las cosas de esta tierra.
porque en algún lado tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Porque no puedes amar a dos señores. No podés seguir enamorado de las cosas de esta tierra y querer amar a Dios. No se puede. Tiene que haber un momento de quiebre. Y yo creo que es como con el perdón. Yo siempre digo a las personas, el perdón no es un sentimiento. Si has pasado injusticias terribles, jamás vas a sentir perdonar. No lo vas a sentir. Si estás esperando eso, te vas a morir así. Es una decisión. Tienes que decidirte perdonar. Y después de que hayas decidido con todo tu corazón, se va a liberar. Y ahí viene también el sentimiento de paz. Ahí viene el gozo. Pero si estás esperando sentir perdonar, no vas a perdonar jamás. ¿O ustedes piensan que Jesús en la cruz sintió perdonarnos? No. Decidió perdonarnos por amor. Entonces necesitamos decidirnos así también a enfocarnos en el Señor, obedecerle, creerle, pedirle a Él que Él provoque eso en nosotros. Porque si vemos en el Salmo que leímos primero, dice, te haces amigo de aquellos que te honran. O sea, ¿qué viene? Hay alguien que le honra a Dios, que le busca a Dios y Dios se acerca a él. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué tremendo. Hebreos 11:6 y 7 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Si no confiamos en Él, no le agrada a Dios. Para ser amigo de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan. Acá hay dos cosas. Tenemos que creer y buscarle. Nuestra parte es creer y buscarlo. Que buscan su amistad, dice. Creer, buscar. Noé confió en Dios. Y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Noé, dice la Biblia que, así como dice en otras partes, creo que en el libro de Samuel dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para ver quién está completamente comprometido con Él. Él nos ve. Ve el compromiso o la falta de compromiso en nuestro corazón. Entonces, en aquel tiempo Moisés miró la tierra y dice la Biblia, y los pensamientos de los seres humanos era de continuo el mal, todo el tiempo. Pero ahí estaba Moisés, el único hombre justo y apartado del mal, que honraba a Dios. Y ahí viene Dios. Ahí viene.
ahí él busca la amistad. Un hombre comprometido que a pesar de todo el mal a su alrededor, hacía el bien. Y es tan tremendo que Dios le habla, Dios entra en amistad con él y le confía cosas que sucederían, que todavía no podían verse. Y dice que él obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. ¿Se dan cuenta? Por la amistad con Dios, él pudo ver el futuro. Dios le dijo, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y hace esto y esto y esto y voy a salvar a tu casa. Dice que Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían las cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan. Es tan tremendo. También por la misma fe, los que no creían en Dios, así fueron juzgados. Fueron juzgados. Para ser amigo de Dios hay que creer con obediencia en lo que Él ha dicho. Actuar. Según dos escritores bíblicos, según la misma Biblia, más o menos 100 años tardó Noé en construir el arca. Todos los días. Él tenía una palabra. Él tenía una palabra que Dios mismo le había dado de lo que iba a pasar. Todo a su alrededor no lo creía. No había nadie creyendo en esa palabra. Dice que él era el predicador de justicia todos esos años y nadie se convirtió. Ni sus suegros, ni sus padres, ni su arquitecto, ni todos los albañiles, nada. Y un día Dios cerró la puerta de afuera y empezó a llover. Y se salvó él, su esposa y sus hijos. Es tremendo. A mí me impacta tanto porque tan cerca puede llegar a Dios a un ser humano que parece que le cubre a toda su casa y le bendice y le guarda. Por último, quiero ir a las palabras de Jesús. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Jesús primero en el verso 13 habla de sí mismo diciendo, yo soy el amigo que doy mi vida por ustedes. Yo les muestro lo que es amistad. Pero después dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Otra traducción dice, si obedecen mi palabra. Tremendo. Si obedecen mi palabra. Ya no los llamo sirvientes porque los sirvientes no saben lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre.
los dueños de casa no le cuentan todos sus negocios, todas sus cosas, todos los secretos a alguien que trabaja en la casa, que es un sirviente. Es más, es poco sabio que sepa todo. Pero a un amigo compartes todo. Y me parece tan poderoso lo que Jesús está diciendo. Yo le estoy contando todo lo que el Padre me ha dicho. Yo por la amistad que tengo con ustedes, yo les voy a hacer saber todo cómo funciona. Es impactante. Yo creo que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos recibieron toda esa revelación. Por eso el ministerio que tenían era tan poderoso, era tan parecido a Jesús, porque ellos recibieron toda esa revelación, porque eran amigos, obedecían al Señor, caminaban en íntima comunión y en obediencia total a Dios. Por eso recibieron toda esa revelación. En primer lugar, en ese texto Jesús nos da un verdadero ejemplo de amistad, donde el amigo da su vida por el amigo. Da todo para ayudarle, para salvarle. Y Jesús también nos da la misma clave que en el Antiguo Testamento, la condición de la amistad. Para entrar en amistad con Dios es creer y obedecer, caminar en íntima comunión con Él. Y los beneficios son la amistad de Dios, la revelación de los planes de Dios, los secretos del reino de Dios, las bendiciones espirituales, familiares, protección y también bendiciones terrenales. Pero esas no están en primer plano. Para quien las bendiciones terrenales están en primer plano, todavía está en la carne, no está en el espíritu. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Por eso es tan importante el verso 21 de 1 Juan 5. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. ¿Qué puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón? Planes, dinero, amistades incorrectas, odio, porque un corazón lleno de odio no puede ocupar Dios. Pecados ocultos. Muchas cosas. Aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Yo creo que Dios desea, yo estoy convencido que Dios desea entrar en amistad con nosotros. Nos damos cuenta que todas esas personas que mencionamos en la Biblia, que caminaron en amistad con Dios, siempre caminaron derechito. Tenían claridad en su vida. Oremos. Querido Padre, yo creo que tú me mostraste que esa palabra era importante para todos nosotros. Y yo te pido que pueda penetrar en nuestro corazón y
que en verdad podemos entrar en amistad contigo. Yo estoy seguro que hay personas que no creen que ellos puedan ser amigos de Dios. Que por lo que piensan de sí mismos, y yo te pido que hoy sea sanado esa parte de su corazón. Yo te pido que pongas ese deseo en nosotros, esa búsqueda, ese temor reverente, esa fe. Derrama fe sobre tu pueblo, Señor. No nos permitas quedar en la misma condición, Señor. Llévanos más cerca tuyo, Señor. Espíritu Santo, trae a nuestro corazón más revelación para que podamos soltar las cosas que en realidad nos dañan, que no nos edifican. Rompe cadenas que todavía nos tienen atados. En el nombre de Jesús, yo te pido que empieces a mostrarnos lo mucho que nos amas y lo mucho que nos deseas. Y también que nos muestre lo mucho que nos daña lo que no te agrada, Señor. Señor, danos una visión más clara sobre ti. Y a partir de tu visión, muéstranos nuestro corazón y cámbianos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.